estás rodeado de parelles, de mujeres increíbles. Mira qué maravilla lo que acaban de hacernos Libertad y María. Ya. Y ahora traigote una Ángela y una Ana. Bueno, yo lo único que te puedo decir es que no te puedo engañar. A mí lo que me presta, me presta. Y esto prestó. Y esto prestóme un montón. Pues ya verás tú, porque ellos forman Filanda. Ya. Ellos forman Filanda. Voy a enseñarlo aquí para que se Vaya vea bien. pasada. Porque esta historia y de este disco es muy Pero guapa. vaya pasada. Y van a contarnos vaya ellos. pasada. Si os fijáis aquí. ¿Cómo quieres que lo abramos aquí? El cuadro que tiene. Es que es una pasada. Muy guapo. Bueno, vamos a ver ahora les cares de les... Vamos, de los artífices de todo esto. Ana, bienvenidas. Ángela también. ¿Qué es este proyecto y cómo se hizo y por qué se hizo? Contáinoslo todo. Pues es una historia un poco peculiar, porque lo primero que pusimos fue ganes, pero armamento para hacerlo no teníamos demasiado. Pero bueno, hicimoslo con la ayuda del mimozo, pero en casa, todo en casa. Llamamos a collacios así que teníamos que tocaban instrumentos, desde trompetes hasta violín, flauta, de todo. Y bueno, sí, pues callando un poco, cada vez que ladraban los perros, pues había que parar, cada vez que me hagan los gatos lo mismo. O meter ahí en percusión, ¿no? Que a lo mejor se ha quedado bien. Sí, igual queda muy natural y muy guapo, guapo. un ladrillo o un miau. Bueno, y por dentro. Pero Oye, yo guapo, eso que con sí, ganes... sí. Con ganes fanse las cosas, porque si no les fas con ganes no se puede hacer. Pero vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre vosotros, como grupo, y el resto de grupos que faen músicas no iguales, pero sí a lo mejor similares, ¿no? Bueno, la verdad que yo creo que una diferencia, no sé, yo creo que puede haber más, ¿no? Pero que nosotros, algo que nos puede caracterizar, ya que aparte de la música que tanto nos presta y que disfrutamos mucho, yo creo que el hablar de cosas que nos preocupen, problemáticas sociales, causes, la nuestra lengua, las violencias machistas, un poco reivindicar, ¿no? No solo la música, sino también un poco de... O sea, no, que esto está cargado de intensidad, ¿no? Pues eso pretendemos. Les lletres son vuestras, escribísles estos y hayles en asturiano y en castellano. Sí. Marcando un poco la realidad, ¿no? Que vivimos todos de alguna manera. Y préstanos mucho también hacer poemas y mezclar música y poesía, también porque nos gusta mucho dar la importancia a la palabra, ¿no? Pero y que además, a mí préstame un montón, porque es cierto que además hay cantares aquí, que leí un poco los créditos y algún texto, y hay cosas como con mucha... con contenido social y reivindicativo, ecológico, cuando hables de Avilés, ¿no? Hay una canción que se llama Avilés. ¿De quién quieres cantar? Pues bueno, entre Ángela y yo hacemos siempre las canciones. Igual una tiene la idea, empezamos la letra o la música. Y la verdad que sí, bueno, pues una de las frases es Avilés huele a contaminación, ¿no? Qué y guapo. Dentro de todo lo bueno que tiene Avilés también hay que decir también lo malo, ¿no? Qué guapo Avilés y qué malo el benceno. Eso y otra cosa. Es Avilés y otro título, pero ya esta canción segundo. No, hombre, que Avilés como núcleo urbano, la parte histórica y antigua de Avilés y es de lo más guapo que yo conozco. Bueno, y guapísimo. De verdad. ¿Y de dónde ella está, nena? Y guapísimo también. Candamo, de Ventosa. Bueno, Ventosa, pero está en el concello de Candamo. Sí, eso ya. Yo quiero sentivos. Y supongo que tú también. Hombre, por supuesto. Porque además tenéis gente que yo quiero mucho en esa formación y que me presta mucho que, pues topame, gracias a que te estoy haciendo cosas con gente a la que yo quiero mucho. Así que nada, el escenario preparado y aquí tenemos a... Y además un par de rosines de primavera, estos niños. Acordáis de este disco, Filanda, y vais a ver por qué merece la pena. Ahí tenéis el escenario, vamos a sentivos. Venga, cielo. Gracias. Dicen que como los raigaños de una planta que se engancha cadamente, como páxaro al viento y nun escaez. Ella faise llamar lingua asturiana. La esperanza fúndese col mieu que siento a que de algún día echas nalar y nun vuelvan xamás, a que mos la roben aquellos ignorantes que se atreven a xulgar en antes de conocer. Y pa' quien nun lo entienda, esta ye la mi explicación. Y pa' quien sí, xuntes pola so defensa.
mordata del viento que crece na so costa. Un árbol enriba los huesos que narran memoria. En soledad somos cachinos de piedra de esa historia silenciada. Fríes del carbón y la barricada. Somos les huellos que faen memoriales nuestros hueles. Sabiencia de tierra y lucha, de esperanza y soledad. Filanda. Vale. Venga, para allá. A por ellos. Dende los 10 raigaños na tierra, abriéndoles fuelles al cielo, hecho a snalar el mío cuerpo, despeinando el silencio.